Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por recibirnos un martes más con el foro. Vamos a hablar de temas que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la política partidaria. En este martes lluvioso en la ciudad de Posadas y con muchos temas que a ustedes les interesan. El primer invitado de esta noche, sin perder el tiempo, es el doctor Juan Dip, que es economista y es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAM, para hablar acerca de la economía familiar. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo estamos? Gracias. ¿Bien? Buenas noches, Pepe. Gracias por la invitación y por el espacio para difundir un poco Con mucho gusto. de economía. ¿Qué tema hablar de la economía familiar? Porque se podría decir es el último eslabón, ¿no? Sí, no sé si el último, pero por donde todo comienza, ¿no? El último, el primero. Por eso, el último, el primero. Yo creo que a veces cuando uno piensa o estudia la economía, nosotros hablamos de microfundamentarla. ¿Qué es microfundamentarla? Basarse en las decisiones de las pequeñas unidades, que en este caso son las familias, para de ahí tratar de llegar a lo macro, que sería la economía que uno por ahí más le interesa o la que más se ocupa la televisión en el día a día, ¿no? Cuando vos hablas de economía familiar y por la invitación que me hicieron y la preocupación que salió de ustedes, el tema del endeudamiento de las familias, la verdad que en estos momentos de crisis es un tema que es muy recurrente, ¿no? Esto uno lo podría pensar como si fuera un ciclo, que cada vez que pasan los años tiende a recuperarse, pero al final de cuentas vuelve a ser lo mismo, ¿no? Y seguimos con las familias, digamos, en mismos niveles de endeudamiento o quizás peor. En base a lo que me habías consultado principalmente, ¿cómo ha transcurrido en esta pandemia o en estos últimos años la economía familiar? ¿Qué te puedo decir yo que no sea algo malo, ¿no? Creo que cuando uno piensa en la crisis, quiénes están pagándola o dónde está, digamos, el mayor peso, sin duda alguna es en el asalariado. Y esta es una opinión mía personal, ¿no? Como decano, a veces sentarme acá a hablar sobre eso es como sentirme un poco privilegiado, ¿no? Porque como docente universitario y bueno, por las casualidades de la vida, hoy me toca ser decano. Si bien hemos trabajado duramente porque nos hemos puesto la educación al hombro para continuar en la pandemia, nosotros no hemos dejado de percibir nuestros salarios, ¿no? Y cuando vemos a la familia del día a día o el sector privado o al pequeño emprendedor, hay que preguntarse cómo hizo para poder salir de esta pandemia que todavía no continuar. Terminó. O para continuar, exactamente. Porque en realidad es difícil hablar de que hemos salido de esta situación, sino que estamos en una continuidad y buscándole la vuelta, los atajos habidos y por haber para poder continuar en esta situación, ¿no? Sí, es así. Es una situación que tiene, digamos, muchos aristas. El primero, si uno piensa o habla del poder adquisitivo de las personas, no podemos decir que estamos mejor que hace mucho tiempo atrás, ¿no? Creo que viene el deterioro del salario ya desde, yo creo que la última recuperación del salario fue antes del gobierno pasado, ¿no? Digamos, con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, creo que fue la última mejora de salario y después se empezó a deteriorar y por diversos factores, ¿no? Uno puede decir, digamos, que factores internos de la parte fiscal, pero también factores externos. Entonces uno, si piensa en el día a día del pequeño productor, del pequeño emprendedor, cuando ves que los salarios tampoco no acompañan a una recuperación, es muy difícil que exista algún incentivo para el consumo, ¿no? Digamos, eso es así, digamos, es una Justamente cadena. me pasaba una colega hoy un trabajo realizado que entre febrero del 2020 versus el 2021 los trabajadores se empobrecieron un 9%. Sí, es así. Y eso que por ahí uno lo puede medir como promedio, ¿no? Pero si uno va digamos, si hace sector por sector, obviamente tenés un abanico de trabajadores que seguramente le han pasado más
o sea, un poco peor que ese 9%, digamos, que ahí te indica, digamos. Quiero volver a hablar de este tema seguramente, pero digo, ¿cómo lo observan o cómo lo observa usted, digamos, la economía en la provincia de Misiones en este tiempo? Bueno, si yo tengo que poner a pensar, digamos, en Misiones versus cualquier otra provincia similar, ¿y por qué lo digo similar? Primero, Misiones es una provincia muy joven, eso no hay que olvidarse nunca, porque las provincias jóvenes aprenden un poco más lento quizás que a aquellas ya han pasado por muchas experiencias. Y yo te puedo decir que a veces cuando miro, digamos, a la provincia, siento que estamos a veces en un oasis, ¿sí? Porque si uno observa algunos indicadores económicos y las compara, digamos, con el resto de las provincias, no está tan mal como uno podría creer que está, ¿no? Y esto tiene que ver, doctor, tiene que ver con que se ha producido el cierre de la frontera, porque hay mayor trabajo por parte del comercio interno. Bueno, primero... ¿Cuáles son los factores más importantes para que se pueda dar esa situación que me acaba de describir? Bueno, son varios, digamos, factores. Uno, obviamente, principalmente, y creo que ha sido destacado no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional, el esfuerzo que tuvo, ¿no es cierto?, la provincia en materia de recaudación, que ha podido, digamos, recaudar mucho más que si fuera un ciclo normal o convencional. Algunos hablan hasta de cerca de un 100%. Sí, yo la verdad desconozco, digamos, del valor, pero sí, obviamente que la recaudación es sumamente importante y se ha visto. Y obviamente una de las respuestas puede haber sido que las fronteras hayan estado cerradas. Yo creo, y que esto, digamos, estoy convencido en que la provincia hizo, digamos, muchos esfuerzos, pero no solamente ahora, sino desde hace muchos tiempos atrás, para que la ley, el artículo 10 de la ley PYME se reglamente, y eso la verdad quedó en vano de hace muchos años. De hecho, dentro del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Misiones, cuando pasó el tema del tratamiento de las áreas de fronteras libres de impuestos y demás, en nuestra respuesta, digamos, como para favor de ese tratamiento impositivo, se aclaró que sería muy bueno que se hagan los esfuerzos a nivel nacional para que no pase lo que pasó con el artículo 10 de la ley de pymes, que nunca se llegó a reglamentar. Claro. Y vos fíjate lo que pasó después, un tiempo después, cuando no se pudo reglamentar las áreas aduaneras especiales que se habían planteado, que se habían pedido. Así que yo comparto, digamos, que Misiones tenga un tratamiento diferenciado del artículo 10. Vos imaginate que uno, cuando ve a Misiones tan lejos de todo y ve los costos a los cuales estamos inmersos, el diferencial no solamente de combustible, sino del traslado de cualquier materia prima es enorme. Pero bueno, yo creo que hay otros mecanismos también de los cuales uno puede empezar a pensar en beneficios futuros, como por ejemplo la hidrovía, ¿no? Digamos, la hidrovía creo que es fundamental, nunca se ha llegado a usar. De hecho, antes de la pandemia el mayor uso lo dio Paraguay, y yo creo que bueno, nosotros podemos empezar a experimentar o a mejorar esa forma de traslado de los Ahora, bienes. ¿qué va a pasar cuando se libere la frontera, si es que ocurre eso, ante esta primavera de los comercios? Bueno, mirá, siempre el tema que pasa con Encarnación, que es la ciudad que tenemos ahí, es un tema de costo, y es la eterna discusión que hay entre estas economías de frontera, ¿no? Yo siempre hago una aclaración. Hay que preguntarse qué es lo que uno quiere respecto a lo que el gobierno recauda, ¿no?
Cuando uno observa Encarnación con la provincia de Misiones, inclusive con Posadas, uno se puede dar cuenta de dos cosas fundamentales y primordiales, como es la salud y la educación, digamos. Si nosotros queremos ir a un modelo donde la recaudación sea tan baja que no podamos tener una educación gratuita o una salud pública, que muchas veces la criticamos, pero no sabemos que del otro lado ni siquiera tienen el mínimo de cobertura, hay que pensarlo también dos veces. Yo creo que esto se trata de un equilibrio, que en Argentina la economía es muy difícil ser tanto empleado como empleador, porque tenemos que también pensar que muchos de los empleados no la pasan bien en el sector privado por salarios que son bajos, que no son acorde a la actividad que realiza, pero también hay que escuchar, ¿no es cierto?, al empleador cuando te habla de la carga impositiva y de lo difícil que se le hace en el día a día, digamos. Ese equilibrio es difícil de lograrlo, pero hay que hacerlo, digamos, hay que tender a hacerlo. Recién hablaba de una situación, una buena situación, mencionaba casi como un oasis a la provincia de Misiones. Ahora, no se refleja mucho en los indicadores socioeconómicos esa situación de bonanza económica que vive la provincia. Bueno, sí, te puedo dar, digamos, que es así. Sin embargo, si uno lee los últimos indicadores que salen de la encuesta permanente de hogares, la encuesta permanente de hogares, si bien no es un censo, pero es un relevamiento bastante importante del cual uno puede sacar ciertas conclusiones respecto a lo que sea pobreza, calidad, parte del trabajo. La verdad que Misiones, si uno lo compara en el NEA, está por encima del resto de las provincias, ¿no? Como buena, ¿no? Como mejor indicador de niveles de pobreza, de empleo, pero obviamente... Pero sigue siendo el cordón de pobreza bastante grande. Bueno, yo creo que siempre ha sido una provincia, como las provincias del norte, que fueron por muchos años, por mucho tiempo, descuidadas. Hoy uno ve al país, lo puede dividir en dos tranquilamente, ¿no? Y el norte siempre como viene retrasado en lo que es tasas de empleo, pobreza, eso es algo que viene de muchos años y que yo creo que hay que empezar a revertir. Por ejemplo, la idea magistral del famoso Plan Belgrano que se propuso en el gobierno, digamos, pasado, fue una idea espectacular, majestuosa. El tema de todas estas cuestiones es cuando falta la implementación. Pero quedó en un proyecto nada más. Exactamente, quedó en un proyecto. Por eso muchas de estas cuestiones tienen que pasar de ser un proyecto, una idea, a una implementación efectiva, digamos. Sí, llama la atención, ¿no? Sí. Que tanto lo mencionó el anterior presidente en su campaña y que después no se pudo concretar absolutamente, o muy poco en realidad, ¿no? Lamentablemente. Sí. Tenemos que hablar también del mercado laboral informal, ¿no? Que es bastante alto en la provincia de Misiones y que, por supuesto, se habla de la economía popular, también de las cooperativas. Sí. ¿Cómo lo ve eso? A mí me encanta el perfil, yo soy tucumano de origen, ¿no? Tucumán es otra provincia con otra dimensión en lo tecnológico, en la producción, etcétera, ¿no? Obviamente es mucho más adulta o más vieja que Misiones, pero Misiones tiene un perfil cooperativista que hay que explotarlo al máximo. Mirá, yo tuve la oportunidad de hacer un relevamiento de una de las zonas más desfavorables que tiene la provincia, que es la zona de Andresito, que yo siempre, digamos, tengo como un corazón especial por esa zona, donde digo que los esfuerzos de las políticas provinciales deberían ir a esa zona, porque es una zona que está muy alejada, donde las cooperativas... Hay cierta experiencia en cooperativas. Sí, las cooperativas han llevado adelante las economías de las ciudades por mucho tiempo y de una manera extraordinaria. Mirá,
Justamente sobre un relevamiento que hizo el Banco Central sobre endeudamiento de las familias, una de las serían los sectores dentro de lo que se le llama entidades que no forman parte de la ley de entidades financieras, que si bien a partir del 1 de marzo de este año comenzó a regir, donde están las fintech, estas empresas que usan la parte tecnológica para financiarse, las entidades que emiten tarjetas de crédito pero que están por fuera de la ley de tarjetas de crédito, las mutuales y las cooperativas. Dentro del relevamiento que hizo el Banco Central, cuando ellos estudian lo que se llama cartera irregular, para que digamos ustedes conozcan lo que es una cartera irregular, es la cantidad de personas que tienen dentro de sus deudores en situación 3, 4, 5 y 6. Dentro de lo que considera el Banco Central, para que uno entiendan, una situación es 3, una persona que tiene su pago no al día, obviamente, de las cuotas de su deuda por más de 90 días. Una 4 es 180, una 5 es incobrable y 6 una parte, digamos, técnica que necesitas muchos juicios como para volver a tratar de cobrar esa deuda, pero dentro de esa cartera irregular, las cooperativas y las mutuales presentaban el 18% de ese tipo de cartera irregular versus un 40%, por ejemplo, de una fintech, ¿no? Que hoy tenemos como, bueno, están muy de moda por el hecho de poder sacar con un celular Pero también convengamos, digamos, que las mutuales, digamos, están exentas de... Claro, forman parte, digamos, en realidad todavía no se terminó de reglamentar, lo está haciendo el INAE, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que va a reglamentar esa parte de créditos personales en mutuales y cooperativas. Pero yo creo que Misiones tiene un potencial enorme de trabajo cooperativo, ¿sí? Sin lugar a dudas. Ahora, ¿cómo se hace para salir de este endeudamiento, principalmente en el sector familiar, digamos, en el primer escalón que hacíamos referencia al comienzo de nuestra charla? Bueno, a mí como educador lo principal y fundamental es la educación y la educación financiera, ¿no? Yo lo veo en el día a día hasta con mis padres, a mis padres, bueno, que están en Tucumán, a veces por teléfono, les digo, papi, fíjate de que te quedó, porque bueno, yo les manejo a veces el home bank, y le digo, mirá papi, te queda un saldo en la tarjeta de crédito, no te dejes que se te venza, porque bueno, hoy pagar un saldo, el famoso pago mínimo, te hace, digamos, una deuda exponencial. O sea, si yo me dedico todos los meses a pagar el saldo mínimo de la tarjeta, pasarán 10, 15 años si yo quiero volver a cancelar esa deuda, ¿no? Y yo creo que desde el inicio, y cuando hablo desde el inicio, estamos hablando desde la escuela primaria, la educación financiera debería ser fundamental, digamos, ser un eje en donde cada uno sepa hasta dónde da el bolsillo, y que sepa también que muchas de las veces que uno puede crecer como persona en lo económico es invirtiendo, ¿no? Y esa inversión puede ir tranquilamente del crédito, pero uno tiene que ser responsable a la hora de devolución. Y hago una acotación acá, ya que también, ¿no es cierto?, venimos hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con el gobierno. Hay algo que siempre me gusta resaltar, que son la gente que a veces piensa o cree, y que eso es una política que tiene que ser de comunicación de todos los gobiernos, que los créditos que los gobiernos dan no se devuelven. Pero ellos tienen que pensar que, digamos, y ellos, digo, a los que por ahí tienen esa mentalidad o esa visión, de que es dinero que nos pertenece, ¿no es cierto?, a todos, y que el no devolver estás perjudicando a alguien que realmente lo necesite. Entonces, yo creo que desde los gobiernos, desde los equipos de comunicación, no solamente tienen que preocuparse por el otorgamiento de los créditos, sino también por el seguimiento que se le hace. Es decir, a ver, yo te di, quiero ver dónde invertiste, cómo lo invertiste, ver cómo se recupera, y hacer siempre entender que el dinero es de todos y que el esfuerzo que se hace para que llegue el dinero a los emprendedores, productores,
es porque, bueno, hubo una decisión de que así sea. Y otro de los temas importantes también a tratar, me parece que tiene que ver con lo de las financieras, ¿no? Que están otorgando créditos a mansalva, digamos, y que en muchas oportunidades al jubilado, al pensionado, prácticamente no le queda absolutamente nada al llegar al fin de mes, ¿no? Bueno, exactamente. Y eso, la primera pregunta es el por qué, o sea, ¿por qué acceden o por qué van a buscar ese crédito que es carísimo, ¿no? Cuando yo digo carísimo, es carísimo de 2 o 3 veces un costo financiero que cualquier otro banco podría darlo. Y ahí está un tema, digamos, fundamental, que es el tema del crédito fácil, es decir, yo voy con un documento a sola firma, en un poco tiempo saco poco dinero porque lo necesito ya y sé que ningún banco, ninguna entidad... pago como 3 o 4 veces... Sí, por lo menos. 3 o 4 veces más de lo que yo saqué, digamos. De hecho, el relevamiento que hace el Banco Central para todas estas entidades que estaban por fuera de la ley de financiera, fue porque, bueno, se dieron cuenta que el costo financiero de cualquier crédito en una fintech de estas empresas, digamos, que trabajan con aplicaciones para sacar préstamos, llegaba al 400% el costo financiero total, digamos, una locura. Digamos. Entonces, hay cuestiones que a veces hay que estar atento, ¿no? Pero no hay control. Exactamente, no hay control. Por eso, a veces, mira, acá hay siempre un tema que la palabra control a mucha gente no le gusta, o ni hablar cuando uno habla de regulación, ¿no? Es para decir, ¿para qué te estás metiendo? Sí, claro, digamos, ¿no? Quizás me expresé mal. Es regulación, no tanto como el control, regular. Y después, por supuesto, controlar que esa regulación se cumpla. Exactamente. Hay un dicho que lo dijo, digamos, un premio Nobel, que bueno, por las cuestiones de la actualidad está como en boga, que fue Stiglitz. Él ya, digamos, en el 2001 decía que la principal tarea que tienen los gobiernos es poner el acceso al crédito para todo el mundo. Y que cuando eso no suceda, debería estar ahí presente, ¿no? Esto lo dijo en una conferencia, digamos, seminal, que después terminó pasando lo que pasó en la crisis del 2008, por una falta también de regulación de ese tipo, ¿no? Entonces yo creo que los gobiernos deben estar presentes en este tipo de cuestiones, porque al final de cuentas es un beneficio para todos. Por eso, a partir desde el 1 de marzo de este año, del 2021, todas estas entidades van a estar bajo la ley o están bajo la ley de entidades financieras, entre las cuales ellos adaptan muchas de las cuestiones a favor del usuario. Por ejemplo, la transparencia en la tasa de interés. Acá no hay que olvidar que dentro de estas entidades están todas las casas de electrodomésticos que otorgan crédito. Yo siempre pregunto... cualquier persona te llega y me dice, ay, me compré un televisor porque puedo pagar 500 pesos por mes, y nunca se puso a hacer el cálculo de cuántas cuotas de 500 tiene que pagar para poder acceder. Porque, digamos, ahí en el fondo hay una tasa que está mal enunciada, que te dicen a vos tasa de interés del 15 o 20%, y es una tasa que se llama tasa directa de interés, que no se calcula sobre saldo, sino sobre el valor del bien que uno saca, y eso se lo divide en cuota. Entonces uno nunca va amortizando el crédito, entonces uno en vez de pagar 10% termina pagando mucho más, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, eso uno lo sabe porque quizás lo estudió, pero la gente, como decís vos, del común de la gente no lo sabe, no, por eso ni siquiera saca el número, va, percibe el dinero porque pronto ya está, a las horas ya está en el cajero automático el dinero, y después ni sabe cuánto paga, digamos, en realidad. Exacto, por eso vuelvo a repetir. También con los planes de ahorro me apuntan acá desde la producción, pasa lo mismo. Sí, bueno, los planes de ahorros. Es un tema bastante, mirá, podríamos hacer todo un programa bastante interesante de ver. Mirá, yo creo que el tema en los planes de ahorro es tal cual como lo dijo la justicia hace muy poco, en el mes de marzo, tiende a casi una estafa. ¿En qué sentido casi una estafa? Primero porque enuncian, por ejemplo, la venta de un auto a tasa 0%
de interés, ¿no? Entonces, bueno, vos vas como loco, decís, mirá, el auto vale, no sé, supongamos 500.000 pesos, lo divido en 84 cuotas sin interés y mirá la cuota que me da, que es tanto, 5.000, 6.000 pesos, que uno, digamos, se anima a pagar. Pero en el fondo, uno nunca no sabe que, por ejemplo, nunca va a pagar el valor del auto al momento en que lo sacó, sino que eso se va a ir actualizando por el valor del auto que vaya pasando mes a mes. Por ejemplo, tenés 6 años, 7 años, se te producen 3 devaluaciones, yo quiero ver qué es lo que pasó con el valor del auto, que vos ya lo estás usando, ya lo amortizaste, pero pagás como si fuera un auto 0 kilómetros. ¿Y se desvalorizó? Por eso ni que hablar. Ni que hablar, digamos. Pero vos estás pagando un auto que lo estás usando como si fuera un auto 0 kilómetros todos los meses, ¿sí? Primero. Segundo, el tema de los gastos, estos gastos de otorgamiento, gastos administrativos, que se van ajustando al mismo ritmo que va modificándose el precio del auto. Entonces vos tenés 2 costos ahí hundidos que no lo podés manejar, que quedan a la libertad de cómo se mueva el precio del auto, digamos. Yo sé que ahí algo se modificó, pero todavía sigue siendo como algo un poco que hay que abrir los ojos y leer, digamos, bien el contrato que uno firma. No en vano, la gente que vive acá en Posadas pudo ver las protestas que hubo en la costanera por ese motivo, porque pasaron a pagar cuotas de 3.000 pesos a 15.000, 20.000. Sí. Y cuando tu salario, lo ideal hubiera sido espectacular, que se ajuste de la misma manera, pero no sucede. Entonces, quedás de nuevo en... Por último, doctor, quizás brevemente, ¿no? Pero no puedo dejar de tocar el tema que tiene que ver con el trabajo informal, la economía informal y el impacto de esa informalidad, de la economía informal también en las familias. Bueno, mira, si yo bien había comenzado diciendo al inicio que uno de los que, digamos, más impacto tuvo fue el asalariado, ni hablar el impacto de esta crisis, obviamente, en la economía informal, que cuando hablamos de economía informal estamos hablando de economías que no tienen, por ejemplo, un derecho a la salud, digamos, ¿no? Están trabajando atrás con salarios mucho más bajos que lo que fuera un salario mínimo hoy, que si uno lo observa y habla, digamos, del salario mínimo y dicen esto es para 4 personas como para vivir, le parece que es inalcanzable, sabiendo, por ejemplo, que tenés un aumento progresivo de la nafta todo el tiempo. Vos imagínate para la economía informal que queda por afuera de cualquier convenio colectivo de mejora de salarios, digamos. Eso obviamente es un dato que siempre aflige, que creo que los gobiernos los tienen en cuenta, los tienen presente y siempre lo están nombrando porque es un indicador muy fuerte, digamos. La economía informal es un indicador muy, muy fuerte. Sin dudas. Sí. Y bueno, el argentino a veces trabaja mucho en la informalidad y esto no solamente en el trabajador, lo podemos observar también en la informalidad del comerciante, digamos. Uno puede ver hoy en día que vos vas a los comercios, hay una ley donde dice que los precios no pueden ser diferenciados por el tipo de instrumento de pago, y hoy en día la práctica hace que tengamos 3 precios distintos por el mismo valor de acuerdo a cómo yo pague, incluido que sea el famoso tarjeta de débito o el efectivo o el crédito. Y eso también forma parte de la informalidad, que es del otro lado, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces... La informalidad o la formalidad disfrazada, digamos. Así es. Doctor Juan Dip, muchas gracias por venir. No, vamos a convocarlo, vamos a seguir convocándolo porque en realidad me parece que durante todo este año hay que seguir hablando de estas cosas. De alguna forma también creo que visibilizando estas situaciones, advirtiendo o enseñando a aquellos sectores como ese trabajo que usted hace con su papá, que le llama y le dice, papá, cuidado con esto. Bueno, también desde los medios de comunicación, que en muchos casos, bueno, hacemos un poco con los invitados, en este caso en la televisión o en la radio también, hacemos un poco de docencia, así que vamos a seguir invitándolo.
agradecido por la invitación y a disposición, y te vuelvo a repetir, nosotros también en la facultad tenemos muchos expertos en distintos temas. Yo soy muy respetuoso de la academia porque vengo de la academia y a veces no me gusta hablar de cosas que por ahí hacen otros colegas que son más expertos y conocen en detalle, así que también te ofrezco todos nuestros colegas que tenemos en la facultad. Vamos a, en el buen sentido de la palabra, utilizarlos a todos porque los medios de comunicación tenemos que tener la apertura necesaria para que eso se concrete. Muchas gracias, es muy amable. Hacemos nuestra pausa pequeña, esta primera pausa, y cuando regresemos estamos hablando con Germán Kixka, así es, que es candidato a diputado provincial por Juntos por el Cambio. Ya volvemos.